En este video les vamos a contar cómo utilizando resina epóxica y pintura en aerosol podemos lograr 4 acabados diferentes en una misma pieza. Para el proyecto de hoy vamos a estar trabajando sobre una placa de melamina de MDF de 18 milímetros. Esta está enchapada en blanco. Y lo que vamos a utilizar también son varios tipos de aerosoles, que ahora les voy a mostrar en detalle cuál es cuál. Un taquito de madera, vamos a envolverle una lija de 60 y esto nos va a ayudar a quitar los bordes o los ángulos vivos de 90 grados que tiene nuestra placa de melamina. Lo que nosotros necesitamos es generarle un radio, no importa si es muy grande o muy chico. Lo importante es que no quede un ángulo vivo de 90 grados en nuestra placa de melamina para que nuestro epoxi quiera fluir y pueda cubrir nuestros frentes. Aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestra placa afuera porque no queremos hacer polvillo y mucho menos pintar con aerosoles adentro de nuestro taller, porque después todo ese polvillo o toda la pintura en aerosol va a quedar en nuestro taller y va a ser muy difícil de extraer. Y además, cuando pintamos con aerosoles en lugares cerrados como sería mi taller, necesitamos usar un respirador porque son muy nocivos. Entonces, como estoy al aire libre y prefiero no usar una mascarilla, me voy a poner a lijar afuera. Acá, como pueden ver, el radio que le hice es muy pequeño y no solo lo que vamos a lijar es los bordes superiores de nuestra tabla, sino también las esquinas. Vamos a lijarle las esquinas para generar un radio y que así nuestro epoxi quiera también cubrir esos sectores. Aquí, como pueden ver, es muy suave lo que se le pasa con la lija, no hace falta aplicar mucha fuerza ni mucha presión. Este es un material que se lija más bien fácil. Si ustedes van a trabajar sobre otra superficie, también lo pueden hacer con la lija y con el taco. Si quieren, consúltenme cuál es la lija adecuada o cuál es la muela diamantada adecuada para hacer este tipo de trabajos en cada superficie. En el proyecto de hoy decidí dejar uno de los ángulos vivos de 90 grados sin lijar para que ustedes puedan ver cuáles son las contraindicaciones de hacer esto o de trabajar con una pieza que tenga ángulos vivos de 90 grados. Una vez lijados todos nuestros ángulos y nuestros radios ya terminados, vamos a pasar a lijar con la misma lija y el mismo taco de 60 por nuestra placa de melamina. La vamos a raspar bien toda para generarle un mordiente. Yo, en un principio y en la mayoría de los videos que he visto, te recomiendan que le pongas un primer de adherencia a la melamina. Yo, la verdad, que hace más de 2 años que vengo trabajando con esto, nunca tuve un problema de adherencia, así que si ustedes lo lijan bien, no deberían de tener ningún problema. Ahora, una vez que terminamos de lijar, vamos a limpiar con un alcohol isopropílico y una microfibra para que no tenga nada de polvillo en nuestra tabla y así nuestras pinturas en aerosol se quieran agarrar bien. Para poder cubrir bien nuestros frentes con pintura, vamos a elevar nuestra pieza por sobre la mesa que estemos pintando. Y para pintar esta pieza hoy vamos a usar negro, vamos a utilizar un bronce martillado, vamos a utilizar un blanco y un dorado metálico para agregarle un poco de interés visual. Ojo con ese, que es muy fuerte, y una especie de bordó, un rojo bien borrabino. Siempre que utilicemos aerosoles para pintar nuestras piezas, vamos a empezar por los frentes o por los bordes de nuestra pieza y vamos a hacerlo con un frente bien cubierto de pintura, porque tengan en cuenta que el epoxi, siempre que se escurre por los frentes, va a dejar atrás una película mucho más fina en espesor. Entonces ahí es donde se van a ocurrir o donde van a verse las imperfecciones que pueda llegar a ver en la madera. Entonces, si tenemos un frente bien cubierto de pintura, evitamos cualquier tipo de problema con la translucencia. Entonces, los bordes van a estar bien cubiertos y nuestra tapa le vamos a hacer algunos efectos, y esto es solamente ruido de fondo, porque hoy vamos a utilizar unos pigmentos más bien translúcidos en nuestro diseño. Entonces, si justo se llega a ver algo de nuestro sustrato, queremos que sea con algún color. Acá, como pueden ver, yo dejé secar la pintura en aerosol aproximadamente unas 5 horas. En la lata dice 24 horas,
Nunca la dejé yo 24 horas y nunca tuve problema, pero es también porque yo tengo la temperatura estabilizada en mi taller de trabajo. Así que si ustedes no cuentan con con la temperatura controlada, dejen secar el tiempo prudencial para que no haya ningún problema después con el curado del epoxi. Una vez que ya curó su aerosol, ya está todo bien sequito, vamos a pasar a elevar nuestra pieza también por sobre la mesa de trabajo y vamos a generarle una cinta de contención con una cinta de 32 milímetros en este caso porque nuestra placa es fina, y le vamos a dar 2 vueltas de cinta de papel y vamos a tratar de centrar la placa en el medio de la cinta, cosa de que nos quede un labio superior y un labio inferior. Y una vez aplicada toda la cinta vamos a repasar con los dedos para asegurarnos de que nuestra cinta esté bien pegada contra nuestra tabla. Y ahora es momento de nivelar nuestra pieza. Yo ya hice esto de antemano, entonces no es que mágicamente mi pieza estaba nivelada, tuve que suplementar un poquito abajo uno de los tachos con algún palito de helado o lo que ustedes encuentren para nivelar, pero sí que sea bien seguro, cosa de que después cuando ustedes empiecen a manipular la pieza no se quiera salir. Y ahora es momento de mezclar nuestra resina epóxica Liquid Stone. Nuestra resina se mezcla en proporciones de 2:1, es decir, 2 partes de resina por una parte de catalizador o endurecedor, y se mezcla por volumen. No todas las resinas se mezclan igual, así que consulten con sus productores o con sus vendedores de resina cómo se mezcla y cómo se prepara su resina, porque la mayoría de las resinas tienen sutiles diferencias, pero bueno, esas diferencias pueden llegar a tener resultados negativos o repercutir mucho en el curado de su pieza, y ahí es cuando empiezan los problemas. Así que sáquense esa duda y no van a tener problemas. Así que bueno, una vez integrado nuestra resina a nuestros tachos contenedores, vamos a pasar a mezclar de forma ininterrumpida por 1 minuto y medio, para luego con un palito de helado o algún palito que tengan para mezclar, raspar bien los bordes y el fondo de nuestro contenedor y así integrar toda la resina que haya quedado sin mezclar y que eso no vaya a parar a nuestro proyecto y arruine nuestro curado. Luego de los 30 segundos siguientes que completan los 2 minutos de mezclado, vamos a pasar a introducir nuestra resina en nuestros tachos contenedores. Para el proyecto de hoy vamos a utilizar 5 baldes diferentes y vamos a utilizar 4 pigmentos. Uno de nuestros baldes va a quedar para utilizar con resina cristal sin pigmento. Entonces vamos a pasar a pigmentar nuestra resina. Acá, como pueden ver, el primer tachito va a ser el transparente y es muy poca la proporción que estamos utilizando de transparente porque solo lo vamos a usar en sectores muy específicos. El primer color que vamos a utilizar es el plata metalizado, el segundo es este verde esmeralda y hoy vamos a agregarle muy poco pigmento. Yo le estoy utilizando ni media cucharita de cada uno en esta poca cantidad de resina, y es porque hoy vamos a utilizar los pigmentos más bien translúcidos. Nosotros lo que queremos aprovechar es la translucencia de nuestra resina para que se aprecie el diseño que le hicimos a la tabla con los aerosoles. Aquí, como pueden ver, al negro le estoy agregando un poco de brillo y también a mi transparente le voy a poner un poco de brillo para generar esos efectos de interés visual que no se van a ver a simple vista, pero en algunos sectores cuando le pegue el sol o la luz de cierta forma va a resaltar con algún brillo. Acá primero vamos a mezclar el gris plata, que en esta ocasión habremos utilizado entre 50 y 75 gramos, es muy poco. El bronce sí lo utilizamos en una proporción un poco más alta, acá pusimos aproximadamente 250 mililitros y tenemos unos 250 mililitros también de negro con polvo de diamantes negro. A la hora de integrar los pigmentos a la resina solamente lo vamos a hacer por entre 15 y 20 segundos. Esto solamente para unificarlos a la mezcla, no hace falta mezclar 2 minutos más nuestra resina. Una forma de chequear la opacidad o la translucencia de nuestros pigmentos es, una vez que terminamos de mezclar,
vamos a levantar nuestra resina con el palo y vamos a dejar que se escurra. Si nosotros podemos ver nuestro palo a través de la resina, quiere decir que la resina está más bien translúcida y es lo que estamos apuntando hoy. Para el diseño de hoy vamos a romper un poco con el esquema de la aleatoriedad de la que hablamos siempre cuando queremos hacer algún marmolado. En este caso nuestro cliente nos dio dos pautas, una fue la paleta de colores y otra fue que sea con un sentido más bien estriado. No tenía muy bien definido cómo era el diseño que quería, entonces lo que vamos a hacer hoy es ir aplicando la resina en forma de líneas y las vamos a ir integrando con un poco de espacio entre línea y línea, como para que después lo podamos ir unificando con la mano. Lo primero que hicimos fue tirar el negro, después le agregamos el bronce y ahora voy a agregarle el plata metalizado justo entre los bronces y los negros. Esto es lo que va a hacer cuando los mezclemos, nos va a dar un efecto de iluminación y va a hacer resaltar bien la unión de nuestros dos colores. Algo a tener en cuenta para el diseño de hoy es que no estamos vertiendo toda la resina que tenemos en nuestros contenedores. Vamos a dejar un poco de resina en nuestros tachos porque lo vamos a necesitar luego para hacerle unos efectos de líneas de fractura a nuestra pieza final. Ahora es momento de agregar nuestra resina transparente con brillos y lo vamos a hacer en sectores muy específicos, y esto lo que va a hacer es darle profundidad a nuestra pieza. Esto lo pueden agregar en los sectores que ustedes prefieran. Ojo, si tienen mugre o pedacitos de palito en su pieza, sáquenlas, porque después cuando lo empecemos a mezclar quizás queda introducido en la mezcla y después va a ser mucho más complicado de sacar. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el verde y lo vamos a agregar en el contorno de nuestro bronce. Lo que vamos a tratar de lograr hoy es un efecto de bronce más bien antiguo, que no sé si vieron alguna vez el bronce cuando se oxida, genera ese efecto verdoso. Ahora, para formar nuestro efecto estriado, vamos a unificar los colores con la mano y vamos a hacerlo en el mismo sentido en el que vertimos nuestra resina. Vamos a ir llevándolo de un lado para otro y vamos a ejercer una presión o una fuerza sobre la mano muy suave. No queremos sobremezclar nuestros colores, queremos que nuestra mano deslice sobre la resina y así ir arrastrando un color sobre otro con una moción de vaivén, de ida y vuelta. Y esto lo que van a notar en este tipo de diseño o en esta forma de mezclar la resina es que les va a quedar bastante tensión superficial, que son huecos donde la resina no quiere cubrir, y esto es porque nosotros no estamos aplicando demasiada fuerza sobre nuestra mano para sobremezclar los colores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es atacar esos puntos de tensión superficial. Solamente con nuestra mano le vamos a dar un toquecito y luego la resina, al tener la propiedad autonivelante, va a hacer el trabajo por nosotros y va a darle la terminación a la pieza. No se olviden de llevar bien la resina hasta los bordes para que luego nuestra resina quiera fluir con más facilidad. Acá me ven atacando los huequitos donde hay tensión superficial. Si ustedes tocan la pieza o rompen la tensión superficial con el guante y ven que se vuelve a abrir, lo más probable es que eso sea un signo de que les está faltando un poco de resina en ese sector. Entonces pueden agarrar un poco de resina del color que ustedes prefieran, depende del sector donde esté ubicada esa tensión superficial, y le agregan, le aportan un poco de resina de vuelta con su guante y así les va a quedar del mismo color. Ven, acá pueden ver la tensión superficial, le damos un toquecito y luego la resina va a autonivelarse sin problemas. Acá, como pueden ver, me está faltando un poco de resina en los bordes, entonces voy a agarrar un poco de mi bronce y le voy a aportar material a donde me esté haciendo falta.
No se preocupen tanto por el color que van a tener en los bordes, porque después esa resina va a fluir y la mayoría va a terminar en la mesa. Así que solamente la resina esta le va a ayudar a la pieza a poder cubrir los frentes cuando ustedes saquen la cinta. Hay sectores de la cinta o de los bordes donde está la cinta de contención que se nos hace un poco difícil llegar con los dedos, entonces con un palito le van a ir aportando material. Ahora es momento de extraer el aire que le hemos incorporado a la mezcla y lo vamos a hacer con un tubo de gas propano con una antorcha en la punta y vamos a hacer una moción de vaivén pasando ida y vuelta sin tratar de enfocarnos o no suspender la llama en ningún lado por mucho tiempo y sin prender fuego nada. A veces si ustedes inclinan demasiado la lata tiende a hacer esa llama, pero no se preocupen, no es inflamable la resina, así que pásenle con el fuego sin miedo. Y si ven que les va a faltar algo de resina, se la vuelven a aplicar. Acá, como ven, yo toqué 2 o 3 veces en el mismo sector para romper la tensión superficial, pero me está haciendo falta ponerle un poquito más. Y ya que estoy agregándole un poco de color, lo voy a introducir en el mismo sentido, o le voy a dar una forma de veta o de línea de fractura a mi diseño. Todos los pasos posteriores que van a ver en este video son totalmente opcionales. Si a ustedes les gusta el diseño así como lo ven ahora, pueden frenar acá y este puede ser su acabado tranquilamente. Es un acabado muy lindo, pero nosotros vamos a llevarlo al próximo paso y vamos a dejar pasar entre 15 y 20 minutos para que nuestra resina se espese un poquito y le vamos a agregar unas líneas de fractura. Antes de irnos estos 10 o 15 minutos vamos a aprovechar que nuestra resina está todavía más bien líquida, entonces le vamos a agregar efectos con nuestro alcohol isopropílico. Lo vamos a hacer en forma de gotas y esto lo que va a generar es un efecto de dispersión. Esto, como también les dije antes, es 100% opcional. Si a ustedes no les gusta el efecto de dispersión, pueden dejarlo simplemente como estaba. Si ustedes optan por usar el alcohol isopropílico y lo están haciendo en una etapa muy temprana y la resina está más bien líquida, a veces van a notar que los efectos de dispersión se van a volver a cerrar. Entonces, si ustedes ven que le aplican el alcohol y no hace nada, o se vuelve a cerrar y el efecto se pierde, dejen pasar unos 5 minutos y le vuelven a aplicar. Van a ver que la resina se va a volver a abrir, y si la resina se queda, entonces ya es momento de irnos y esperar unos 10 o 15 minutos para que la resina que tenemos en nuestros tachos se espese, y así le podemos agregar nuestras líneas de fractura a nuestro diseño. Una vez pasados sus 10 o 15 minutos, van a encontrar que su resina va a estar muchísimo más espesa de lo que estaba antes, y esto nos va a servir para que cuando nos apliquemos las líneas de fractura, la resina no se quiera dispersar y no se pierda nuestra línea y quede bien definida. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dejar chorrear por la punta del palito nuestra resina y vamos a hacerle las líneas de fractura. Vamos a comenzar por afuera de nuestra tabla y la vamos a hacer salir por afuera de la tabla también. Si nosotros volcamos la resina en el medio de nuestra tabla, nos va a quedar como una gota. Entonces vamos a empezar desde afuera de nuestra tabla, vamos a seguir hacia afuera y vamos a ir cruzando nuestras líneas. Esto es totalmente a gusto. Y lo que sí tienen que tratar de hacer en este caso es mantener una velocidad constante para que no tenga ondulación en su línea y parezca una línea de fractura mucho más natural. Esto, como pueden ver acá, la línea se ve muy marcada al principio, y no tengan miedo, tengan confianza en el proceso. Esto después se va a amalgamar con nuestra mezcla y va a quedar muy sutil. Entonces yo voy a hacer las mezclas o las líneas, las voy a hacer con todos los colores que me han quedado en mis baldes. Y esto es simplemente para que nuestro cliente luego vea cuáles son las líneas que le gustan más, si les gustan las de algún color en especial, o si no le gusta ninguna, o si le gusta todas, hacemos todo y repetimos el proceso. Pero esto, acá nos van a ver que vamos a ampliar muchísimas técnicas diferentes en esta misma tabla, y es para que nuestro cliente tenga muchas opciones para ver y que nos indique en todo el sector de la tabla cuál es la parte que más le gusta. Acá, como pueden ver, le pasé con el soplete porque nuestra resina ya está más bien espesa. Entonces
le agregué calor a un sector y voy a inclinar nuestra tabla para que nuestras líneas de fractura dejen esta sombrita atrás y formen o tengan una consistencia muchísimo más natural. Recién lo hice para un lado y ahora, ojo con la cinta que se prende, voy a pasarle con el soplete y la voy a inclinar en otro sentido. Esto también, el movimiento que va a hacer es muy sutil, no queremos que se mueva demasiado la resina, entonces lo vamos a inclinar por 15 o 20 segundos, no de forma muy pronunciada, solamente para que esas líneas de fractura se muevan un poco. Y algo que tienen que tener en cuenta, sí o sí, es que si la pieza que ustedes van a hacer no se puede inclinar, no inclinen su muestra, porque si no después el efecto va a ser imposible de replicar en la pieza. Si ustedes van a hacer una mesada que está fija, no inclinen sus muestras. Ahora vamos a pasar a hacer la tercera capa de efectos en nuestro diseño. Acá yo le estoy agregando el aerosol de Rust-Oleum, el metálico dorado, y le voy a agregar un poco de alcohol isopropílico. Acá nosotros tuvimos un pequeño desperfecto técnico, que justo cuando estábamos dejando nuestros 10 o 15 minutos que nuestra resina se espese, se despertó nuestra hija, que tiene 2 meses, de la siesta, y mi señora, que es la camarógrafa, se tuvo que ir a atenderla y bueno, por ende tuvimos que esperar un poquito más de la cuenta. Entonces nuestra resina está más bien dura, ya han pasado unos 40 minutos, quisiera decir, desde que nos fuimos del cuarto. Entonces, cuando a veces la resina dejamos mucho tiempo pasar y le agregamos nuestros aerosoles, vamos a notar que los efectos de dispersión que quisiéramos lograr con el alcohol isopropílico no hacen lo que nosotros queremos. Entonces decidí cambiar la técnica en este caso y unificarla a la mezcla con mis manos y después agregarle alcohol isopropílico, y ahí sí logró un efecto de dispersión. Al igual que en este sector, como ya me dio la pauta la resina de que estaba muy espesa, le estoy agregando una capa de pintura muy superficial para que pueda abrirse bien y generar el efecto que yo estoy buscando. En ese caso utilizamos el bronce martillado, y ahora vamos a utilizar el negro de Rust-Oleum, los tres siempre Rust-Oleum, los aerosoles, y el dorado quedó muy chillón a mi gusto, entonces le agregué un poquitito de negro. Y en la parte superior, en el extremo superior izquierdo de nuestra pieza, también voy a agregar solamente negro, y esto le va a dar a nuestro cliente más opciones para elegir de toda la muestra que le estamos generando. Si buscamos lograr un efecto de dispersión aún más grande que el que estamos obteniendo con el rociador de nuestro pico del alcohol isopropílico, podemos volcarnos alcohol en la mano y ir agregándoselo a la mezcla, y ahí van a ver que el efecto de dispersión es muchísimo más grande. Y ahora, como nos sobró un poquitito de resina transparente y alguna que otra que tenemos por ahí también en nuestros baldes, vamos a agregarle unas líneas de fractura por encima de nuestros aerosoles. Esto le va a dar una capa más a nuestro diseño multicapa. Algo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes están haciendo las líneas de fractura es la velocidad con la que hacen la línea de fractura. Si ustedes apuran el paso, la línea va a ser más bien fina, y si ustedes alentecen el paso, va a ser una línea un poquitito más ancha. Lo que sí, traten de hacerlo con una velocidad constante para que no hayan oscilaciones ni curvas en su línea de fractura, y así tenga una terminación muchísimo más orgánica. Y ahora es momento de extraer nuestra cinta contenedora, y acá tenemos que tener en cuenta que a nosotros, como tuvimos nuestro pequeño inconveniente técnico, han pasado casi 1 hora o 1 hora y media desde que volcamos nuestra resina inicialmente. Entonces le va a costar bastante a nuestra resina cubrir los frentes y fluir, porque ya está mucho más espesa. Yo acá tengo 2 opciones. Podría agarrar el soplete y aplicarle calor para volver un poco más fluida mi resina en toda la superficie, pero corro el riesgo de perder mi diseño, porque va a ser mucho más fluida la resina, y al querer escurrirse por los frentes
se va a mover mucho mi diseño, y al no querer arriesgarme que pase eso, lo que estoy haciendo es agarrar el sobrante de resina que tenemos en nuestros tachos y vamos a aplicarle resina a los frentes para poder así tener un frente cubierto y que la resina sepa que tiene que escurrirse y cubrir esos frentes. Una vez cubiertos nuestros frentes de material, vamos a proceder a apagar la luz, a cambiarnos el calzado y a irnos del taller de trabajo. En mi caso estoy trabajando adentro de mi casa, tengo un cuarto específico para hacer estos trabajos y siempre tengo a mano mis hojotas o mis chancletas, no sé cómo le llaman en su país, dejen en los comentarios cómo se llaman las chancletas en su país. Y esto es porque estuvimos caminando por sobre la resina que ha goteado por todo el piso y no queremos llevarla a toda nuestra casa y ensuciar todo. Bueno, esto es el otro día, nuestra resina ya está seca, ya está curada, han pasado 24 horas y acá lo que les estoy mostrando es la translucencia de la resina transparente que le hemos agregado a nuestro diseño. No la resina translúcida en sí, sino la resina transparente que le hemos agregado en sectores. Ven cómo se ve hacia abajo el sustrato y con las capas de efectos que le hemos dado tenemos un efecto 3D. Bueno, déjennos en los comentarios qué les pareció, en dónde se hubieran detenido ustedes, si lo hubieran hecho igual que nosotros, si le hubieran agregado o quitado algo. Yo, en mi parecer, le hubiera quitado los aerosoles y me hubiera detenido solamente en las líneas de fractura. Pero bueno, nuevamente esto es arte y sobre gustos no hay nada escrito, así que a cualquiera le puede gustar cualquier sector por igual. Un tip que les voy a dejar a la gente nueva que nos está viendo es los tachos de resina, cuando los dejen de usar o ya no los estén usando más, déjenlos dado vuelta, vayan aflojándolos de costadito y así le pueden retirar al otro día la resina una vez que está dura para poder volver a utilizar sus tachos y no tener que andar tirando nada a la basura. Aquí, como ven, no es mucha la fuerza que hay que hacer. La resina, mientras más tiempo la dejen adentro del balde, más dura va a estar y más fácil va a ser de extraerla. Así que bueno, los dejamos con unas tomas de... nos estábamos olvidando. Esto es lo que pasa cuando no le hacen el radio a sus piezas. Todo ese ángulo que ven ahí vivo no tiene resina para nada. Y eso va a ser un punto débil. Si alguien lo golpea, va a empezar a saltarse la resina de su terminación final. Así que bueno, los dejamos con esta vista aérea de la pieza final. Espero que les haya gustado. Nos divertimos un montón haciendo esta pieza. Vamos a mostrarles luego cuando nuestro cliente se decida por cuál es el sector que más le gustó y les vamos a mostrar la pieza final. Y recuerden, con Liquid Stone, la remodelación de sus sueños está al alcance de sus manos. Nos vemos en el próximo video.